Muchas gracias, senador Iván Name. Un saludo cordial, efusivo y cariñoso a todos y cada uno de estos colombianos que de una u otra manera son nuestra razón de ser, son nuestra inspiración y son el móvil que hace que la actividad legislativa de los senadores del Partido Verde pues en determinado momento pueda ser prolífera y ojalá bastante importante y pueda aportar ella obviamente insumos para que este país funcione mejor. La bancada del Partido Verde, como lo expresaba nuestro senador Iván Name, cuenta únicamente con 5 senadores. Gilma Jiménez, quien se dedica de una manera apasionada y bastante efectiva y eficaz al tema de la niñez. Félix Valera, quien abandera ese tema tan importante no solo para el presente del país, sino para el futuro de nuestra patria, como es el tema ambiental. John Sudarsky, que trabaja encomiablemente en esa propuesta participativa y de un nuevo sistema electoral para el país. Quien habla es un convencido de la autonomía territorial y del cambio de sistema y de organización de esta patria, y obviamente Iván, quien nos convoca hoy para discutir algo que es fundamental, como es el tema agrario. Debo decir que nuestro departamento es un departamento agrícola de minifundios, en donde todos y cada uno de los tópicos que con bastante sapiencia expresaba Iván y ratificaba igualmente Félix, pues serían aplicables para resolver la triste realidad de los campesinos de un departamento que obviamente es extensiva a los de todo este país. Cuando uno tiene la oportunidad de conocer otras sociedades, quizá más desarrolladas en lo económico, en lo financiero, más organizadas, la primera cosa que uno experimenta es el bienestar en el que viven los campesinos, quienes tienen acceso al crédito, quienes viven en unas casas dignas y a veces suntuosas, quienes tienen acceso a la maquinaria, a unos insumos baratos, quienes asisten y van a las reuniones cada 8 o 15 días de sus cooperativas, quienes pueden transformar sus productos para venderlos a buen precio en el mercado y en donde poco o nada se habla de los intermediarios. Todo eso nos hace pensar entonces que el país necesita obviamente reflexionar seriamente el tema agrario y establecer prioridades. Si queremos que Colombia sea un país industrializado, un renglón en donde ya la competencia es bastante cruenta, si queremos hacer de este un país, por el contrario, verdaderamente agropecuario, en donde tenemos todas las cualidades y en donde la naturaleza nos ha regalado todo para que de verdad podamos desarrollarnos como potencia en este sector. Hoy, en pleno siglo XXI, nosotros estamos en la discusión del medioevo, discutiendo sobre la tierra, cuando hoy el mundo civilizado ya obviamente ha traspasado ese umbral y esa discusión ya hoy no es vigente. Eso quizá es un indicador de la urgencia de resolver este problema. Y como uno de los ponentes en la ley de restitución de tierras, la cual obviamente es simplemente el reconocimiento a un derecho de víctimas de la violencia que esperaban y aún siguen esperando que el Estado colombiano les dé un plus, no solamente que los devuelva a su estado anterior, que haga justicia y que los haga más seres humanos, sino sobre todo que les dé un plus, que les indemnice ese sufrimiento por el cual tuvieron que atravesar por culpa obviamente de gobiernos que no supieron interpretar las necesidades de nuestros ciudadanos. Y ese plus era el que nosotros liderábamos a nombre del Partido Verde, de todos y cada uno de los campesinos,
hace referencia a la Ley de Desarrollo Rural. Fuimos claros en varias ocasiones en la Comisión Primera, en las discusiones que tuvimos con el Ministerio de Agricultura, de insistir en que la sola restitución de tierras no era posible si no se le daba a esas personas unas herramientas con las cuales hacer productivas sus propiedades. Pero hoy en esta discusión y en este escenario, pues igualmente reflexionamos que esto no debe ser únicamente para aquellos que fueron víctimas de la violencia, sino para todos y cada uno de nuestros campesinos que hoy son víctimas del olvido y tal vez de la falta de perspectiva de un Estado que mire hacia el campo. Y los elementos que solicitábamos que allí se trataran, pues ya los han expresado con mucha sapiencia Iván y Félix, hacían referencia a una asistencia técnica. Las sumatas deben ser revaloradas y deben reconsiderarse en cuanto que la asistencia técnica sea una verdadera herramienta para el campesino, en donde los municipios tengan la conciencia de que pueden unirse y pueden asociativizarse para prestar un mejor servicio, en donde haya un crédito que sea accesible y asequible a todos y cada uno de nuestros campesinos. En Boyacá, por ejemplo, y me imagino que es el problema de muchos otros departamentos, difícilmente un campesino accede a un crédito porque no tiene la titularidad de la tierra, porque como su propiedad es un minifundio y fue producto de una sucesión, pues aún no ha podido tener los títulos necesarios para ir a un banco y por lo tanto el banco no le presta. Es importante que esa tierra pueda contar, lo decíamos, con unos insumos económicos, igualmente al cual puedan tener acceso nuestros campesinos. En Colombia encuentra uno automóviles ya, me imagino yo, de 25, 30 millones de pesos, pero jamás encontramos un tractor de ese precio, al cual el campesino pudiera pagar fácilmente para labrar la tierra. Igualmente, nuestro campo necesita de una política de mercadeo a través de la cual, como bien lo expresaba Iván, pues se pueda evitar un poco esa intermediación que hace costosos los productos agropecuarios y que hace que el campesino pueda percibir menos por su denodado y arduo trabajo. Y cuando tuvimos la oportunidad de regentar el cargo de gobernadores de nuestro departamento, demostramos que esto era posible aún sin leyes. Recuerdo que en aquella época, con el alcalde de ese entonces, Lucho Garzón, y un alto funcionario de esa alcaldía, gran conocedor de este tema, el doctor Eduardo Díaz, llevamos a cabo el plan de abastecimiento de Bogotá. Asociamos, si mal no recuerdo, Luis Alejandro, hicimos 2.200 cooperativas en el departamento de Boyacá y la alcaldía de Bogotá asoció a más de 40.000 tenderos e hicimos una venta directa. Obviamente la calidad fue mejor, el consumidor final pudo comprar a mejor precio, el tendero ganó más plata y el campesino obviamente también percibió más recursos por su trabajo. Todas estas actividades de mercadeo son posibles sin necesidad a veces de normas, sin necesidad a veces de regular todo, sino con la capacidad y con la voluntad que tengan los gobernantes para poder potencializar ese sector como es el sector agropecuario. Todos los colombianos desde hace mucho tiempo estamos esperando una verdadera reforma agraria, pero una reforma agraria no será posible, estamos de acuerdo obviamente con Iván y con Félix,
si todos y cada uno de estos elementos no se hacen presentes en una restitución y en una redistribución de la tierra, si no tenemos acceso al crédito, si no tenemos una verdadera asistencia técnica, si no tenemos unos incentivos a la cooperativización y a la asociatividad de nuestros campesinos, si no tenemos un buen mercadeo y unos buenos insumos, pasarán muchos años antes de que podamos hablar de una verdadera reforma agraria tan anhelada y tan querida, no solo por los campesinos de nuestra patria, sino igualmente por quienes habitan en las ciudades. Para ellos, nada mejor que poder tener acceso a una alimentación digna, limpia y barata. Todos los colombianos, pues, rogamos para que esa reforma agraria sea verdadera, para que dentro de ese concepto de democracia podamos nosotros llegar a entender a un sector que ha sido olvidado. Por eso, Iván, una felicitación, una expresión de gratitud por permitirnos plantear estas desilvanadas y a veces rápidas opiniones que son producto, como lo expresaba más, de la observación de un simple ciudadano y de la experiencia de un legislador que quiere acertar en sus decisiones. Muchas gracias.